Bueno, después de esa pausa de publicidad, tenemos aquí a otra de nuestras súper entrevistadas del día de hoy, una mujer maravillosa. Ella es Begoña Martín Baeza o Begoña M. Baeza, ¿no? Sí, las dos cosas, está bien. Las dos cosas. Ella es periodista y experta en comunicación estratégica, fundadora de la agencia Bego M. Baeza Comunicación. Ayuda a emprendedores a comunicar estratégicamente el valor único de su marca personal y de su negocio para lograr posicionarse como líderes en el sector. ¡Wow! Bueno, muchas gracias por esa presentación, Andrea, gracias. Gracias a ti por acompañarnos y, Begoña, cuéntanos un poco de tu experiencia. Pues la verdad es que tengo 27 años, soy muy joven, pero desde que empecé la carrera de comunicación tuve claro que había que hacer. Que no valía solo con estudiar y con estar en la carrera, sino que uno tenía que meterse en el mundo desde el principio. Y la parte buena que te da la carrera de comunicación es que puedes empezar desde muy temprano a meter la cabeza donde quieras un poco ir. Y la verdad que yo trabajé en una consultora de comunicación, es la más importante, una de las más importantes de España. Trabajé haciendo estrategias de asuntos públicos y de comunicación interna y externa para grandes empresas. Después me marché a Estados Unidos, donde estuve trabajando de periodista para un periódico hispano, que la verdad que fue una experiencia increíble. Fue un poco vivir el sueño americano allí con 22 años, porque pude entrevistar a congresistas, senadores, estuve metida justo cuando Obama empezaba con el proyecto para los hispanos que no tenían papeles, etcétera, y la verdad que fue una etapa increíble. Y luego, por azares del destino, volví a España y acabé trabajando en política, aplicando todo lo que sabía de comunicación, y estuve involucrada pues, en la campaña de las elecciones europeas de hace 5 años justo, y estuve trabajando una temporada en Madrid. Después me fui a Bruselas, al Parlamento Europeo, y ahí he estado 3 años hasta que volví a trabajar a España y también aquí en el Congreso de los Diputados. Y bueno, he estado trabajando en comunicación política y asesorando a candidatos y a diputados y eurodiputados en todo lo que tenía que ver con comunicación, desde argumentario, entrevistas, discursos, en fin. Al final la política es comunicación, así que es una clave fundamental. ¿Cómo llega una mujer tan joven a un gremio que quizás se denote como quizás, bueno, ha estado cambiando, pero que se denota mucho como tema político, un tema más masculino y a la vez de gente como de más edad, ¿no? La realidad es que, en general, hay pocos diputados jóvenes, sobre todo en los parlamentos nacionales. En los autonómicos hay un poco más de variedad, pero es complicado sobre todo porque tiende a pensarse que una persona con mucha experiencia, con más años, va a poder aportar pues, ideas, digamos, más consistentes o quizá un poco más complejas para la realidad del momento, ¿no? Porque, como decía Estefania, tendemos todo a complicarlo mucho y en política también. Y yo creo que es súper importante equilibrar la gente joven con las personas de más edad. Yo he tenido colaboradores y jefes de más edad que yo, lógicamente, de los que he aprendido muchísimo, pero que valoraban tener a su lado a gente joven, gente que está en la calle, gente que viene de la carrera, gente con ideas frescas, que conecta con otro tipo de sensibilidades que una persona más mayor a lo mejor no conecta, porque son de otra generación, porque tienen otros gustos, otros intereses. Entonces yo creo que el equilibrio en el futuro de la política en España estará en compaginar la gente más joven con la gente de más edad, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. Tú como mujer, ¿cuál crees que sea el elemento diferenciador que has podido aportar en esa experiencia en temas de comunicación política? Bueno, uno de mis últimos jefes decía que a él le encantaba trabajar con mujeres porque decía que éramos súper resolutivas. Y yo creo que nuestra capacidad de reacción cuando las cosas no salen bien o no sale como esperábamos, como decía Estefania antes también, para adaptarnos, es fundamental. Somos, las mujeres, yo creo que somos unas personas que nos adaptamos al cambio, que además nos gusta el cambio y lo vemos como una cosa, yo creo, positiva de poder encontrar otro ángulo que a lo mejor no habíamos visto antes. El trabajo bajo presión, porque yo creo que las mujeres estamos acostumbradas a tener siempre muchas tareas, también porque tenemos diferentes roles, ¿no? Y trabajar bajo presión se nos da bastante bien. Y luego la verdad es que yo creo que tenemos una sensibilidad especial para ciertos temas, un poco pues por la propia personalidad de la mujer, ¿no? Que a lo mejor los hombres no tienen tanto. Pero la realidad es que yo creo que hay que complementarlo. Yo creo que un buen equipo en política tiene que estar formado por hombres y por mujeres, bueno, y en la vida en general también. Claro. En todo, ¿eh?
Claro, claro que sí. Me parece fundamental de eso de lo que estás hablando y en función a ello, me interesa mucho el tema de cómo gestionas tú trabajar quizás en un ambiente que haya sido predominantemente Sí. masculino, poner tú, ¿sabes? Todo ese aporte, toda esa capacidad que tienes tú de gestionar en el tema de la comunicación, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo he tenido suerte porque he trabajado generalmente en equipos tanto con mujeres y hombres y sobre todo equipos muy jóvenes, con lo cual estamos pues más acostumbrados a este tipo de ambientes. Pero yo creo que hay una parte importante y que yo tomé conciencia, sobre todo cuando llegué al Parlamento Europeo, que sí es cierto que hay creo que es un 36% de eurodiputadas mujeres y está por encima de la media mundial, o sea que es un porcentaje todavía bajo, pero bueno, en comparación a otros países está bien. En los equipos había un poquito de todo, pero yo creo que para mí fue fundamental asumir también mi papel desde la responsabilidad. Es decir, bueno, las circunstancias no son las mejores, a lo mejor yo llego a una reunión llena de hombres y soy la única mujer, porque eso me ha pasado mucho estando allí, y además la más joven de la sala, y tener que ser yo la que tenía que reivindicar la palabra. Es cierto que alguien me la tenía que haber dado, pero si no me la dan, yo no me voy a ir callada. Yo voy a tomar la palabra y a reivindicar que yo he venido aquí a contar mi posición y la tengo que contar. Entonces yo creo que todavía para avanzar cada vez un poquito más, las mujeres tenemos que vivir desde la responsabilidad de decir, aquí estoy yo, lo que yo tengo que decir cuenta y me vais a escuchar. Y aunque me tendríais que dar la palabra a vosotros, si no me la dais, yo te lo voy a contar igual. Y para mí se fue a hacer un poco un clic, es decir, bueno, si no me la dais, no os preocupéis, porque a la tercera reunión, cuando me vais a mí, ya me la vais a dar, porque sabéis que lo voy a contar, ¿no? Entonces, ojalá no tuviéramos que tener, digamos, ese plus de tener nosotros a veces que forzarlo. Sí, presionar, ¿no? En cierto presionarlo, pero si hay que hacerlo, se hace, porque yo creo que desde el día a día nuestro es de donde luchamos nosotras contra ciertos estereotipos, reivindicando que nadie utilice un lenguaje sexista para dirigirse a nosotras. Y no quedarnos calladas. Si alguien nos ha dicho algo que no, a lo mejor sabes que no se lo diría a su colega hombre, ¿por qué vas a quedarte callada? Dilo, hay que reivindicarlo. Tenemos que, yo creo, aportar nuestro granito de arena todos los días. Y ojalá pronto no tenga que ser así, pero mientras pasamos en ese proceso, hay que hacerlo. Y yo es una cosa que hago y que he hecho constantemente en todos los trabajos en los que he estado. Desde la parte de la comunicación lo haces, ¿no? ¿Cómo reivindicas ese rol de la mujer en tu área de comunicación? Bueno, yo creo que con el tema de la comunicación y de la mujer hay que tener cuidado, porque a veces por querer, digamos que subrayar el tema de la mujer, nos pasamos de frenada. ¿Y qué quiero decir con esto? Si una mujer gana mañana una carrera importantísima o un premio importantísimo, yo no quiero que en el titular me pongas que es una mujer. Yo quiero que me pongas que Pepita Pérez ha ganado este premio importante. Y lo que sea mujer o hombre, no me lo tienes que destacar en el titular. Y en eso los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para no fomentar estos estereotipos de género y que, bueno, vamos cambiando, pero todavía se ven muchos. O cuando una mujer en las Olimpiadas hace por ejemplo, en natación, la sirena, no sé cuántitos. No, ¿qué sirena? Es Pepita Pérez y ha hecho esto. Entonces yo creo que por un lado, tenemos que reivindicar el papel de la mujer sin caer en la diferenciación esa por el ser mujer. Es decir, yo creo que hay maneras de contar nuestra individualidad, lo que nos hace a nosotras diferentes, incluso lo que necesitamos para seguir creciendo profesionalmente, sin caer en esos estereotipos. Y yo creo que aquí los medios tienen un papel fundamental. Y de hecho yo desde mi agencia, cuando tengo que ayudar a alguna mujer a salir en medios de comunicación, primero me pongo en el foco de quién eres tú, qué haces y por qué lo que haces es importante. No tanto en que eres una mujer, porque lo estás haciendo. Claro. Y yo creo que ahí está la clave, en buscar tu hueco y diferenciar tu comunicación sin tener que ser solo porque soy mujer, ¿no? Uh-huh. Incluso los grupos de mujeres. Yo estoy a favor de los grupos de mujeres emprendedoras y empresarias porque son necesarios, porque juntas somos más fuertes y tenemos que luchar unidas, pero es que lo importante de ese grupo no es que somos mujeres, es lo que tenemos que contar como mujeres y lo que estamos reivindicando. Así que yo aquí también... Claro, es ir más allá de quiénes somos, sino de para qué hacemos lo que hacemos y qué vengo yo a aportar, ¿no? Exacto. Marcamos mucho el hecho de que el elemento diferenciador nuestro es que yo soy una mujer y lo logré, ¿no? Y que es fundamental eso que estás diciendo. ¿Cómo hace una mujer que está emprendiendo, que está tratando de montar su propio negocio, para comunicarse desde otro lugar, ¿no? Desde decir, me siento orgullosa porque hago esto y porque logro hacer estas cosas y no por el hecho de que como soy mujer lo alcancé?
Exacto. Yo creo que lo más importante para cualquier mujer que está pensando en emprender un proyecto, que tiene una idea en la cabeza, que le da muchas vueltas o una pasión que quiera empezar a monetizar, es tener claro quién es, qué puede aportar y qué le hace diferente de lo que otras personas están haciendo en ese sector, ¿no? Es conectar con quién eres tú y cómo puedes ayudar a otras personas. Y olvidarte, en este caso, de tu faceta de mujer o de hombre. Quiero decir, lo importante es quién eres y lo que haces y qué te diferencia. Lógicamente, pues hay temas, el tema de la maternidad o el tema de la conciliación, que están muy ligados a nuestra condición de mujer, pero aún así es muy importante tener claro tu mensaje de qué tienes que aportar y dejarte de pensar en qué van a esperar de mí. O sea, ¿qué quieren los demás escuchar de mí? No. No tienes que pensar eso. Es decir, una cosa es pensar cómo adecuar tu mensaje al público al que vas y otra cosa es perderte tú por el camino. Es súper importante cuando comunicamos conectar con nosotros mismos, con nuestras pasiones, con lo que somos y lo que hacemos. Y luego lo adaptamos al tipo de público al que vamos. Pero no lo hacemos al revés. No es qué querrá escuchar esa persona, no. Es qué le puedo contar yo y cómo lo voy a hacer atractivo para esa persona, ¿no? Y, sí. ¿Qué se te ocurre? Porque muchísimas veces llegamos a un momento en el que dices, sí, conecta con quién soy, y es como, me estás hablando muy ambiguo, ¿no? ¿Qué estrategia como clara o concreta se te ocurre para decirle a las personas que nos están viendo y escuchando sobre cómo conectar con esa parte de cada uno de nosotros? Bueno, hay una estrategia súper sencilla y que funciona muy bien y es identificar, es decir, escoger un papel y un boli y escribir tus hobbies, esas cosas que te gustan y que a lo mejor no has puesto nunca en tu currículum, lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, lo que te gusta hacer cuando nadie más te ve, identifícalo, escríbelo, porque eso también eres tú. Y entonces a mí me encanta conectar tus pasiones con quién eres y con lo que haces. Y una vez lo escribes y tienes esa lista, es decir, ¿cómo conecto yo ahora esto con lo que quiero hacer, ¿no? Y, por ejemplo, si tienes que escribir un correo electrónico, si tienes que ponerle un nombre a un curso, a una entrevista, a un blog, pues a lo mejor si eres muy fan de los cómics y quieres hablar de liderazgo, puedes poner un título de lo que aprendí de liderazgo con Spiderman o con Superman. Da lo mismo, pero tienes que diferenciarte con las cosas que a ti te hacen diferente de los demás. Porque habrá muchas mujeres que se dediquen, por ejemplo, no lo sé, al tema de la conciliación, al tema de la productividad. Pero ¿a ti qué te hace diferente, teniendo en cuenta que os dedicáis a los temas? Pues quién eres tú, qué experiencias has tenido, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Yo siempre digo, y las que me conocéis aquí lo sabéis, que yo estoy casada con un mago, la magia está todos los días en mi vida, y entonces yo siento una conexión entre la magia y la comunicación que me hace diferente. Entonces yo solo tengo que potenciar. ¿Por qué voy a esconder que mi casa está llena de cartas y de palomas y de trucos de magia? No, esa soy quien soy yo y voy a aprovecharlo, voy a intentar conectar con esa parte. Y es algo que no van a tener otras personas. Claro, ¿cómo conectas tú esa parte de esas pasiones que hablabas de la magia? Porque sé una historia muy bonita de ti que me gustaría que la compartieras con los demás, de cómo mezclas esa parte de quién soy yo con lo que tú haces. Pues sí, la verdad es que yo, desde que soy pequeñita, de eso que te dicen es que tú eres un poco la rara, ¿no? Yo era la que leía los recreos, la que me gustaba escribir, la que no le gustaba irse de fiesta y prefería otro tipo de cuestiones. Y entonces te quedas con eso de que es que soy la rara. Bueno, yo siempre crecí con el que soy la rara y luego me di cuenta de que ser la rara estaba bien, porque ser la rara era ser yo misma, ¿no? Entonces yo soy muy fan de Harry Potter y todas las personas que me conocen saben que cuando puedo ligar algo con el tema de la magia o de Harry Potter, algunas de las cosas que hago, lo hago gustosamente y además sale bien, porque es quien soy, ¿no? Entonces yo animo a todas las personas que nos estáis viendo a repasar qué es lo que os gusta, cuáles son vuestras pasiones, más allá de vuestros talentos. Es decir, se pueden juntar ambas, lo que se te da bien y quién eres tú. Y uniéndolo es cuando sucede la magia de verdad y a nivel de comunicación más todavía. ¿Qué importancia tiene el rol de la comunicación en nuestros negocios, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada y me hizo mucho énfasis algo que decías que uno considera que un plan de comunicación no es tan importante o lo deja como para lo último, o ya veré yo cómo voy a comunicar esto, ¿no? Totalmente. Esto pasa sobre todo en el mundo de los emprendedores o de los pequeños empresarios que empiezan y que ponen mucho foco en pensar, bueno, cuál va a ser mi producto o servicio, cómo lo voy a vender, cuál va a ser mi estrategia de venta, mi estrategia de marketing. Y de repente yo hablo con muchas personas y digo, bueno, ¿y vuestro plan de comunicación cuál es? Ah, pues no tengo. Bueno, pero ¿a qué tienes un plan de ventas, un plan de negocio y tus hitos más importantes a nivel empresarial para el próximo año? Sí. Bueno, ¿y cómo vas a comunicar todo eso?
Pues no lo sé. Ese es el problema. El plan de comunicación tendría que estar en el top 1 de nuestras estrategias de negocio. Porque si el mundo no sabe lo que hacemos, no vamos a hacer absolutamente nada. O sea, una idea que no está contada y bien contada, esa idea muere antes de nacer. Así que animo a todas las personas que nos estén viendo y escuchando, que tengan un proyecto, a que le dediquen tiempo a su plan de comunicación. Y que no piensen en que un plan de comunicación es una cosa complicadísima de las grandes empresas. No, si no tienes claro por dónde tienes que ir, habla con un profesional que te pueda orientar cuáles tienen que ser tus canales de comunicación, cómo tienes que comunicar para ser diferente en el sector en el que estás, qué te conviene más, si estás en el momento de empezar a intentarlo en prensa o no. En fin, hay que darle importancia al plan de comunicación. Que es muy desde la base también, ¿no? Hablábamos un poco del elevator pitch, de eso que nosotros decimos cuando nos preguntan quién eres o qué haces, que siempre nos vamos muy a lo superficial y de repente cuando llegas a una reunión de networking estás 3 minutos hablando y nadie entendió qué fue lo que dijiste o qué es lo que haces o qué es lo que te dedicas, ¿no? ¿Qué bases fundamentales tiene... puedo tomar yo en consideración para hacer ese primer acercamiento, ¿no?, con alguien? Te agradezco mucho esta pregunta porque yo creo que además es una cuestión súper práctica que se pueden llevar las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Tener claro tu mensaje de venta o tu mensaje de marca desde el minuto 1 que empiezas tu proyecto y revisarlo cada 2 o 3 meses. Y vais a preguntar, ¿y qué es el mensaje de venta? Bueno, el mensaje de venta es un mensaje súper sencillo, cortito, en el que tú identificas cuál es tu beneficio principal y cómo puedes ayudar a tu cliente ideal. Y al final es muy sencillo, es estructurarlo con soy Begoña Martín, experta en comunicación estratégica y ayudo a, y ahí introduces tu cliente ideal, en mi caso, emprendedores o pequeños empresarios que tienen un proyecto, a posicionarlo y visibilizarlo a través de un plan de comunicación estratégico. Y ya está. Y esto es fundamental porque lo vais a necesitar en entrevistas, en medios de comunicación, en eventos donde vayáis a hacer networking, en vuestra biografía de Instagram simplemente, en vuestra página web. La gente tiene que entender quiénes sois y lo que hacéis en 3 líneas. 3 líneas. 3 líneas, es que son 3 líneas, no es más. Si no somos capaces de ponerlo en 3 líneas, hay que revisarlo, porque la gente necesita cosas claras, directas y que no se les olvide. Claro, y es que estamos en la sociedad de las nominalizaciones, ¿no? Empezamos a poner nombres de yo construyo y después dice, pero a veces yo leo páginas web que digo, pero específicamente, ¿qué es lo que hace esta persona, no? Porque utilizamos muchas palabras que quizás a veces para mí el significado de trascendencia es una cosa, para la trascendencia para otra persona es otra, y concretamente no sabemos especificar o llegar ahí a esto que yo hago, ¿no? Es tan importante al igual manejarlo en tus diferentes canales, es decir, en tus cuentas de redes sociales, etcétera. O sea, esto va a todos los niveles, ¿no? Sí, esta pregunta que me haces es muy interesante porque aquí hay dos puntos clave que hay que tener en cuenta. Uno, el copy, es decir, la manera en la que tú escribes quién eres y lo que haces en todos tus canales, y luego la coherencia entre todos esos canales. Vamos a hablar brevemente del primer punto. Para el primer punto es importante tener claro otra vez nuestro mensaje de ventas, sobre todo porque va en la página principal de nuestra web, pero también no escribir pensando en que quede más bonito, más profesional y con palabras que no entiende nadie. ¿Qué es eso de que somos líderes en el mercado o que tenemos unos servicios integrados y ese tipo de cosas que lee uno en las páginas web? Y dices, pero ¿y esto que me están contando? No, la gente necesita conectar desde el minuto 1 en tu web porque es tu escaparate. O sea, cuando la gente entra a tu página web, ve una página de inicio, una fotito y un titular. Y se pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Si tú no se lo has respondido en 3 líneas, se va a ir y vas a perder un potencial cliente. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Y segundo, tenerlo en cuenta en todos los canales. Si tú comunicas en redes sociales, comunicas en tu web, tienes un canal de YouTube y haces entrevistas o otro tipo de colaboraciones. Bueno, pues tienes que ser coherente, es decir, tú no puedes tener una página web que cuente una cosa y una red social que cuente otra. Y tampoco puedes dar tu otra imagen diferente en una entrevista en tu Instagram o en una radio o en YouTube. Es decir, la coherencia es muy importante, porque sin coherencia ni hay credibilidad, ni hay confianza, ni hay reputación. Y nosotros queremos confiar en gente que nos transmita eso, ¿no? Claro. La coherencia de decir, tengo clarísimo quién soy y lo que hago. Claro, claro. Es fundamental el tema de ser coherentes, ¿no? Y hay una cosa que me causa mucha curiosidad. ¿Qué opinas tú acerca de este tipo de comunicación que uno va más hacia los títulos? En mi caso, coach profesional con inteligencia emocional, master practitioner en PNL. O sea, cuando uno va a comunicar es tan importante decir exactamente cuáles son todos los títulos que uno tiene. En mi opinión, no.
Es decir, esto conecta mucho con cómo escribo un sobre mí y nosotros pensamos que el sobre mí en nuestra página web o en un currículum o cuando vamos a una entrevista va sobre nosotros y no es verdad, va sobre el cliente, sobre lo que tú puedes hacer por el cliente. Es decir, tú tienes que contar quién eres conectándolo con lo que sabes que necesita tu cliente para que ese momento se convierta en otra oportunidad de conseguir ese cliente o de conectar con otra persona, ¿no? Y esto se aplica un poco para todo. Somos muy ególatras, todo el tiempo queremos hablar de nosotros y de lo que hemos hecho y la realidad es que si tú vas a por ejemplo, a una página web con un buen sobre mí, no habla de mí hasta el 5º párrafo. He hablado al principio de por qué lo que yo sé hacer te va a ayudar a ti con tu proyecto y después ya te cuento un poco mi formación, mi experiencia y te doy incluso algún dato divertido sobre mí. Y luego yo, en mi caso, digo, oye, si eres más de LinkedIn, haz clic aquí. Y ahí tienes todo mi currículum profesional o académico. Pero al final yo solo voy a poner lo que creo que conecta con lo que va a necesitar esa persona. Claro, claro, claro. Y eso es fundamental porque muchas veces nos sesgamos como al tema de los títulos y a la final, bueno, yo decía como Master Practitioner en PNL a mí no me suena nada, pero si yo le pudiera decir a mi cliente los beneficios que aportan el hacerse sesiones o hacer técnicas de PNL, quizás sea distinto, ¿no? Totalmente. Ahí no tienes que ir al término, porque además es un término que a lo mejor la gente no desconoce, sino a qué consigues con eso. Es decir, ¿qué consigues con, en este caso, la PNL o el coaching? Bueno, pues ese beneficio es lo principal que tienes que comunicar. Y luego ya me cuentas que lo haces a través de técnicas de PNL, de gestión emocional, etcétera, etcétera. Pero siempre poniendo el foco en el beneficio. Y el tema de los títulos, en mi opinión, yo en mi página web pone en algún punto que tengo el graduado en periodismo y que tengo un máster, pero está en el 5º párrafo del final de la página para quien se haya aburrido y haya llegado, o sea, quien no se haya aburrido y haya llegado hasta el final. Claro. Pero no es la parte principal. Claro. Tenemos aquí un síndrome de titulitis. Y lo importante, en mi opinión, no es tantos títulos, sino ¿qué sabes? ¿Qué sabes y qué me puedes dar? Claro. ¿Cuáles son las falencias que tú que ves más claras cuando te encuentras una página web o cuando ves una comunicación de una marca? Uy, aquí podríamos estar mucho rato, pero voy a ir a lo específico. El principal error que comete todo el mundo, sobre todo es en la página de inicio, que es la más importante, que es no contar tu mensaje de venta al lado de tu foto, nada más entras en la página sin hacer scroll. Eso principal. O sea que, por favor, todas las personas que nos estéis viendo, revisad eso. Segundo punto importante, decirle a la persona qué quieres que haga. Tiene que haber llamadas a la acción en todas tus páginas, incluido en el contacto, en tu sobre mí, en servicios, en todas. Incluso más de una vez. Lo tienes arriba y lo tienes abajo. Eso muy importante. Tercero, el sobre mí, otra vez ya lo hemos dicho antes, no va sobre ti, va sobre lo que puedes hacer por tu cliente. Así que el titular tiene que ser cómo me vas a ayudar. Y después, en la página de contacto también es muy importante incluir llamada a la acción, que ahí nadie lo pone y se lo olvida, y sobre todo que me des toda la información que yo necesito. Quiero saber en cuánto me vas a responder, si me vas a responder tú o alguien de tu equipo, si es una duda muy concreta sobre algo, a lo mejor me la resuelve en otra página, en otra parte de la página. Así que darle importancia a la página de contacto porque la gente la deja como, ahí pongo mi correo y mi número y ya está. Y no. Ahí se puede... te puedes ahorrar mucha gestión de cliente porque le llevas a otro sitio y además puedes ganar otros que se suscriban a tu lista. ¿Cómo puede trabajar o cómo funciona el mecanismo de trabajar directamente contigo? Si yo voy como cliente, ¿qué es lo que me puedo conseguir y qué es lo que tú me puedes ofrecer? Bueno, pues en mi agencia trabajamos de dos maneras. Tenemos una serie de servicios de agencia más clásicos en los que hacemos copywriting para toda la parte de textos web, creación de contenidos. Si tienes un blog de tu empresa y no te da tiempo a mantenerlo, pues tienes a alguien que te crea los contenidos por ti. Luego tenemos otra parte que es... el tema de relación con medios de comunicación, es decir, oye, yo tengo un proyecto y quiero meter un poco la cabeza a ver si me puede sacar algún periódico, alguna radio, etcétera, etcétera. Bueno, también podemos hacer una estrategia para lograr este impacto voy a salir en las noticias. Luego tenemos también el tema de los eventos, porque bueno, yo creo que un buen plan de comunicación necesita eventos, tanto digitales como físicos, porque es una manera de generar una experiencia de cliente que no te da otro tipo de cuestión. Entonces, también nos enfocamos en organización de eventos y el servicio exclusivo, que es, digamos, un mentoring que al final enseña a las personas a crear su propio plan de comunicación y qué tienen que tener en cuenta desde el principio, desde creación de mensaje, valores, plataformas, cómo lo cuento, dónde no, cómo sí. O sea, un mentoring que incluye un plan de comunicación personalizado para cada cliente. Y este es al final el producto estrella porque las personas lo quieren todo, pero muy condensado y cuanto antes. Entonces, y rápido, ¿no? Porque, y rápido. Ya. Entonces, este es un plan que son entre 2 y 3 meses
para que una persona pueda transformar la comunicación de su negocio en ese tiempo. O sea que Genial. es muy interesante. Begoña, hemos hablado de cosas súper interesantes, conectar con tus pasiones. Me he quedado con eso tan importante, ¿no? Y de decir verdaderamente quién son y tenerlo súper identificado para poderlo proyectar. Y a la vez poder mezclar nuestros talentos con nuestras pasiones y desde allí poder aportarle a los demás, ¿no? Así es. Importantísimo. ¿Dónde podemos contactarte? Bueno, me podéis contactar en Instagram, que es donde soy más activa, que soy Bego M. Baeza, Begón Baeza. Luego tengo la página web, que es el mismo nombre que en Instagram, begombaeza.com, que estamos transformándola, así que estará en un par de semanas, quizá para cuando ya esté este vídeo colgado ya tengamos la página online. Y os animo a que me contactéis cualquier duda que tengáis sobre la comunicación de vuestro negocio. Por más pequeña que os parezca, no es pequeña. Si os lo estáis pensando es porque es importante. Así que muchísimas gracias, Andrea, por esta entrevista y por dar cabida a la comunicación cuando a veces es lo más olvidado. No, gracias a ti por haber venido y aquí te esperamos. Esta es tu casa cuando quieras volver. Y con esto nos vamos a una pausa a los servicios informativos y ya volvemos con más de Gente Brillante.